Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy su servidor Miguel Ángel Ortiz López y esta es mi reflexión de hoy. Remuneración a servidores públicos. Después de mucho investigar, no encontré reglas o normas universales para determinar los sueldos o salarios a los servidores públicos a nivel mundial, lo que me indica que la discrecionalidad de los gobiernos para definir las remuneraciones de su burocracia tienen una relación directa con su nivel de educación, cultura y honestidad. En el caso de México, esta discrecionalidad era patente al establecer los pagos de sus funcionarios públicos no en relación a sus cualidades personales y a su concomitancia con los perfiles de los puestos de trabajo. En México, para el otorgamiento de los cargos, tenían importancia fundamental las recomendaciones, los favores u órdenes directas de quienes detentaban el poder en cualquiera de sus niveles, y por ello, miles de trabajadores al servicio del Estado, actualmente, son personas sin el mínimo conocimiento de las labores a desempeñar o son familiares y amistades de funcionarios y en muchos casos solo son los nombres de individuos que recibían el beneficio de un salario sin dedicar el mínimo de tiempo al trabajo que supuestamente desempeñaban, lo que nos llevó a nóminas inmensas e improductivas. Considerando que en nuestro país estamos viviendo y experimentando una revolución cultural denominada la Cuarta Transformación de México, creo es mi deber y mi derecho opinar sobre lo que deben ser las pagas para estas personas. Y antes de mencionar mis recomendaciones sobre los emolumentos a nuestros servidores públicos, hago una precisión que me parece básica. ¿Cómo debe ser el perfil de quienes pretenden ocupar los puestos en la administración pública a todos los niveles? Primeramente, honestos, con un sentido del servicio hacia los demás y conscientes que los ingresos que recibirán serán para lograr un nivel de vida socioeconómicamente aceptable y, en su caso, en relación directa a las labores y responsabilidades por desarrollar, respetando las normas, reglamentos y leyes contempladas al respecto. Con fundamento en el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. Entre paréntesis, párrafo adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto del año 2009. Y continuó: los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban
sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que, para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74, fracción cuarta, de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables. Entre paréntesis, párrafo adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto del año 2009. Con fundamento en el artículo 127 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: los servidores públicos de la Federación, de los estados, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y de cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Primera, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Segunda, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Tercera, ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Cuarta, no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del encargo desempeñado. Quinta, las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Sexta, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo
y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de establecido en este artículo. Entre paréntesis, artículo reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, el 10 de agosto de 1987 y el 24 de agosto del año 2009. Tomando como referencia los artículos antes mencionados, considero como adecuados los ingresos que a continuación menciono para el Poder Ejecutivo y aplicables por homologación a los poderes legislativo y judicial, quienes deben ser apercibidos que su inobservancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun existiendo las reformas establecidas en el artículo 94, párrafo 11, que a la letra dice: la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Párrafo adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y el 22 de agosto de 1996. Desde mi punto de vista, un párrafo con tendencia completamente conservadurista. Aún habiendo el recurso del amparo, los convierte en delincuentes por afectar en forma directa los bienes de la nación, pues la justicia está por encima de una ley que requiere con urgencia de su actualización. Para el presidente de la República, el presupuesto de egresos debería tener un ingreso mensual de 222,262 pesos. En lo personal, considerando las cargas de trabajo que ha venido demostrando, creo que 108,000 no es lo justo. Por lo cual mi recomendación es para que el presidente de la República tenga un salario mensual de 129,813 pesos. Para los titulares de las Secretarías de Estado, el salario presupuestado es de 218,586 pesos mensuales. Lo que yo recomiendo son 127,654 pesos. A nivel de los titulares de las subsecretarías, en el presupuesto aparecen con 217,257 pesos. Yo sugiero que sean 126,879 pesos. A las oficialías mayores se tiene presupuestado 206,980 pesos para cada una y cada uno de sus titulares, y yo sugiero que sean 120,877 pesos. Para las jefaturas de unidad, el ingreso presupuestado es de 204,436 pesos y mi sugerencia es de 119,291 pesos. A las direcciones generales, a sus titulares, su ingreso calculado es de 158,014 pesos. Mi sugerencia es de 92,281 pesos. A las coordinaciones, 122,145 pesos como salario presupuestado, de lo que sugiero
la cantidad de 71,333 pesos. Para las direcciones de área, 75,664 pesos mensuales, que sugiero fueran 44,188 pesos. Para las subdirecciones de área, su ingreso presupuestado es de 43,311 pesos y mi sugerencia es que sea de 25,294 pesos. Finalmente, para las jefaturas departamentales, en el presupuesto aparecen con un ingreso de 26,696 pesos, que me parece justo el que ganen 15,591 pesos. Creo que los ingresos antes señalados para cada puesto corresponden a la realidad socioeconómica del país, pues contando con el reciente incremento al salario mínimo mensual general de 3,121 pesos con 47 centavos, el presidente de la República ganaría 41,58 salarios mínimos. Las y los titulares de las secretarías de Estado, 40,89 veces de salarios mínimos. Las y los subsecretarios, 39,6 salarios mínimos. Las y los encargados de las oficialías mayores, 38,72 salarios mínimos. Las y los jefes de unidad, 38,21 salarios mínimos. Las y los directores generales, 29,56 veces el salario mínimo. Las y los coordinadores, el 22,85 veces el salario mínimo. Las y los directores de área, 14,15 salarios mínimos. Las y los subdirectores de área, 8,10 salarios mínimos. Y las y los jefes departamentales, 4,99 salarios mínimos. Encargos de confianza y con términos preestablecidos, con cantidades suficientes para vivir honesta y cómodamente. Los ajustes a estos salarios permitirán, sin duda, incrementar los sueldos y prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado, denominados como de base, que muchas veces laboran bajo condiciones que impiden su desarrollo personal y atentan contra sus derechos humanos. Gracias por visitar mi canal Andrés Manuel López Obrador, lógico y congruente. Si les pareció interesante su contenido, por favor suscríbanse, otorguen un me gusta, compártanlo y recomiéndenlo. Con ello, me motivarán a seguir publicando las crónicas diarias de las declaraciones y actos públicos del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con reflexiones personales desde la perspectiva del síndrome de Asperger. Hasta el siguiente video.